Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Bien. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con esta historia, que es una historia muy sencilla, así que lo único que ustedes tienen que hacer es tratar de venir a clases, bueno, levantarse de su cama o en su cama misma, poner su medio que preferido, teléfono, computadora o tablet, lo que tengan a la mano. Y bueno, pues tratar de poner atención un poco. Son muy simples las ideas que vamos a platicar aquí. Para empezar, bueno, lo único que de entrada quiero que tengamos claro es que comercialización o marketing no significa ventas, no es ventas. O sea, si alguien llega y les dice, ustedes ya tomaron un curso de marketing o de comercialización, ya vete a vender chiles, no, es una así. Comercialización y marketing es un concepto un poco más amplio y muy interesante, la verdad, cuando lo entendemos o cuando tratamos de aplicarlo. Tiene que ver un proceso desde que se inicia la idea, desde que concebimos la idea, hasta que el producto está en la mesa o en las manos del consumidor. Producto o servicio, lo que sea, ¿verdad? Eso debemos tener muy claro. No, marketing no son ventas. Muy limitado ese concepto si alguien lo quiere entender así. Repito, nuevamente es un concepto que tiene que ver desde la planeación. Cuando nosotros planeamos bien una cosa, va a tener un buen final. Si yo planeo perfectamente qué características va a tener mi producto o servicio, cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Con qué materias primas, qué procedimientos y qué características tendrá, bueno, lo más seguro es que ese producto tenga un buen final, ¿verdad? Si yo lo hago pensando en los deseos que tienen las personas que me lo van a comprar o que lo van a consumir, lo más seguro es que sea bienvenido por esas personas. Eso nos lleva entonces a que tenemos que partir en esa idea tenemos que partir de pensar qué está queriendo consumir el consumidor, valga la redundancia. ¿Qué está queriendo comprar el consumidor? ¿Qué características? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la tendencia actual? ¿Qué es lo que están pidiendo estos señores? ¿Qué empresas o lo que sea que me van a quedar con mi producto, ¿verdad? Por esa razón, la pregunta que casi siempre les hago cuando voy a este tipo de cursos, pues, ¿qué es lo que debemos de cultivar, no? La pregunta es, ¿qué debemos cultivar? ¿Lo que me gusta? ¿Lo que mi abuelito cultivaba? ¿Lo que el clima me permite? No, la respuesta es no a todas esas cosas, ¿no? Tenemos que estar abiertos, tenemos que estar resignados como técnicos a producir aquello que el mercado está demandando. De otra manera, estamos condenados al fracaso. Ahorita me acaban de platicar la historia de una familia que cultivó flores de cempasúchil. Cultivó flores de cempasúchil. No vendió nada. Se quedó su cultivo ahí en la parcela hasta para limpiar. Tiene que gastar ahora. Imagínense, para barbecharla, para meterla como bono verde. No sé qué van a hacer con esa flor de cempasúchil, pero fue un error. Fue un error, o sea, no planearon, no consideraron que las condiciones actuales, que esta pandemia iba a durar más de 6 meses, iba a durar más de 3 meses. Además, bueno, para cosechar en noviembre seguramente tuvieron que cultivar por ahí como, no sé, vamos a pensar octubre, septiembre, como en algo, principios de agosto, finales de julio. En esos momentos la intensidad de la pandemia era tal que no se avisoraba que en 3 meses se fuera a acabar, ¿no? Entonces, quien decidió, fíjense bien, ahí empieza el proceso de comercialización, ahí empieza el proceso de marketing. Quien planeó cultivar flores de cempasúchil para corte, ¿verdad? Para corte, cometió un gran error, no vio el futuro. Y eso es muy importante, muy importante. Tenemos que ver el futuro y decir qué va a pasar, qué está pasando, a dónde va el mundo, a dónde van las tendencias, a corto, a mediano y a largo plazo. Todo eso lo tenemos que estar viendo. Si yo decido hacer una inversión, tengo que pensar en el futuro, qué va a pasar en el futuro. Si esa inversión es muy grande, bueno, yo lo tengo que hacer pensando en que esa inversión me dure al menos el tiempo que reglamentariamente se lleva la amortización, ¿verdad? Y que esos 10 años que voy a amortizarlo, pues esté teniendo resultados o lo esté aprovechando. De otra manera no tiene sentido, estamos condenados a cometer un error y a fracasar. Ahora esta familia que, bueno, tristemente me platicaron esa historia, pues no sé qué irá a pasar, no sé. Está en problemas porque, bueno, vamos a pensar que
que no consiguió, que lo hizo de sus ahorros, pero ¿ahora qué van a hacer? ¿Verdad? Mientras llega otro ciclo agrícola, ustedes saben las características que tiene la agricultura, pues lleva un proceso, es largo, no, la producción no es en serie como quisiéramos, si lleva un proceso de planeación, de cultivo, de esperar a que produzcan y luego cosechar y vender, pues va a tener 6 meses de apuros, 6 meses de angustias, de no sé qué va a pasar. Y bueno, todo esto se los platico porque, bueno, quiero de entrada que bueno, vayamos haciéndonos a la idea de que el marketing o la comercialización de productos varios no es ventas, ¿verdad? Definitivamente no es ventas. O sea, si a mí me dicen en este momento, oye, quiero que vendas estos flores de cempasúchil, pues si estás completamente loco, no voy a vender eso ahorita. No hay demanda, nadie compra, ¿verdad? Nadie compra. En cambio, yo creo que las flores de Nochebuena sí se van a demandar. En cambio, las flores de Nochebuena sí van a tener ventas. ¿Por qué? Porque la gente se está anticipando mucho. Como está encerrada la gente, quiere tener un espacio agradable para estar allí en su casa, que simplemente cambiar el aspecto, cambiar el diseño, y va a comprar Nochebuenas, de eso estoy seguro. Va a comprar flores de Nochebuena. Pero fíjense cómo eso tiene que tener un proceso de planeación. Tienes que ponerte a pensar, a ver, voy a empezar a no vender las flores de Nochebuena. Ya pasamos 6 meses de encierro. Ya sabemos que el encierro nos genera angustia y nos genera desesperación, y estamos enojados, tensos. Bueno, yo voy a arreglar mi casa para que se vea de manera que me inspire un poco de tranquilidad, que me relaje, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita la gente ya puso sus árboles de Navidad. Por donde quiera ya tiene sus luces, sus arbolitos, sus arreglos navideños, por lo que les digo. La gente quiere tener un ambiente un poco más agradable para quitarte las preocupaciones, para quitarte las penas, para, al menos, si no puedes andar afuera en las plazas comerciales o paseando por todos lados, pues ahí tengas un ambiente un poco diferente. Entonces, yo estoy seguro que las Nochebuenas se van a estar vendiendo. La gente va a comprar flores Nochebuenas en maceta para llevárselas a su casa. El problema con las flores de cempasúchil es que cerraron los panteones y no se permitió, y eso ya se veía venir. Todas las concentraciones tumultuarias se van a estar prohibiendo mientras no tengamos solución a este problema. Ahora, por ejemplo, el día 12 de diciembre no se quiere pasar aquí en el Valle de México. Va a venir una complicación, porque hay muchísima gente que sigue creyendo que eso es una historia. Sí, aunque se muera parte de su familia, hasta que se muera un miembro de su familia, entonces cree que la gente abusa de su energía, de su fuerza, de su juventud, y anda sin cubrebocas, corriendo para allá y para acá. Pero esos que son muy fuertes y que no se infectan, sí transmiten. Por eso ustedes que son fuertes, sean cuidadosos, sean responsables con sus familiares, tú sobre todo. Piensen en su madre, en su padre, en su abuelito, en su abuelita, que ellos no tienen el mismo sistema inmunológico que tienen ustedes, que están fuertes, y que usted ni cosquilla les va a hacer. No les va a pasar nada a ustedes, pero tal vez a sus familiares sí. Y somos un vector, somos un transportador de ese bicho nada más. Bien. Eso tenemos que tomarlo en cuenta cuando estamos haciendo planes. Tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y eso es marketing, eso es comercialización. Ese es el concepto de comercialización que vamos a practicar aquí y con el que vamos a navegar. Y vamos a ver algunos temas, pues, qué es la comercialización, cuáles son los agentes que intervienen en la comercialización, cuáles son los canales de la comercialización, qué es la mercadotecnia, cuáles son las herramientas que la mercadotecnia tiene para poder hacer frente o para poder tener mayor éxito en el proceso de comercialización, cómo se hace un estudio de mercado, ¿verdad? Cómo se hace un estudio de mercado, y básicamente son las cosas que vamos a tratar de platicar en estas sesiones que tengamos. Ya le comentaba a Jazmín que vamos a tener una semanal. Yo pienso que es suficiente con una semanal. Les voy a dejar las presentaciones porque aquí avanza uno más rápido. No están presentes, pues no preguntan, no sale la curiosidad de platicar chismes. Bueno, estamos dedicados exclusivamente al tema, pero si es necesario ya nos pondremos de acuerdo para tener otra sesión, ¿verdad? Bien, entonces, pues miren, como estamos platicando que tenemos que tener muy claras cuáles son las tendencias del mundo, para dónde camino, para poder hacer un buen plan, pues vamos a empezar por ese tema. Vamos a empezar por el tema. Yo les he puesto aquí en los materiales de clase dos libros, dos documentitos, dos libros pequeños, muy grandes. Uno que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Y ese libro es importante, quiero que lo lean porque cuando lo leemos es tranquilo, muy agradable, es un cuento para niños,
nos damos una idea de lo importante que es tengamos muchas opciones en la vida, más de una opción en la vida. No podemos apostarle todo a una opción. Básicamente trata de eso, esa historia, de que ustedes tienen que tener siempre, siempre, siempre un plan B y si se puede un plan C y un plan D. Y si falla el plan A, bueno, pues me voy con el otro y el otro. Y estar abiertos, estar preparados para poder enfrentar o poder cambiarnos de carril rápidamente. Uno fracasa. Y esto aplica pues a vidas amorosas, ¿verdad? Si un día fracasa una relación, pues yo ya sé por dónde voy a buscar la otra, aunque suene medio cruel, ¿verdad? Pero por instinto de conservación, muchachos, hay que tener esas opciones. Si no acabamos suicidándonos, no estábamos perdidamente enamorados de este hombre o de esta mujer y me falló y ahora qué hago, me ando queriendo aventar del edificio más alto de cabeza. No, 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 hay que tener un plan B, ¿verdad? Igual en los negocios con mayor razón. Y la vida es un negocio, o sea, ustedes van a dedicarse a los negocios, ustedes van a hacer negocios, más vale que lo entiendan. Ustedes en algunos casos van a tener que hacerla de todo en la empresa. Una empresa mediana no tiene para comprar un especialista en marketing. Una empresa mediana no tiene para comprar un especialista en costos o en, no sé. Ustedes van a tener que tomar las decisiones que vamos a cultivar. ¿Qué vamos a cultivar para que esto tenga éxito? El dueño del capital va a depositar su confianza en ustedes y les va a decir, bueno, joven, te contrato, tú eres de Chapingo, eres bueno, estos son buenos para producir. Bueno, sí somos buenos para producir, pero eso se tiene que vender, ¿verdad? Lo que buscamos lo tenemos que llevar al mercado. Entonces, bueno, tienen que tener estas ideas frescas en la mente siempre para que no vayan a tener fracasos, ¿no? ¿Qué vamos a cultivar? Bueno, vamos a cultivar primero, oigan, primero, aseguren dónde van a colocar su producción. Nunca avienten como el borras, decían antes, dicho popular. Primero tengan bien seguro qué van a hacer con ese producto que van a generar, ¿verdad? Bueno, voy a cultivar marihuana, bueno, yo veo que ya los acuerdos en el Senado van bien, voy haciendo mi plan, ya que se monten las reglas de operación y que se diga exactamente quién me va a comprar, dónde voy a vender, dónde voy a comprar la semilla, bla, bla, bla. Pero entonces, hasta ese momento me lanzo a echar la producción. No, lanzarse antes puede ser un riesgo, puede ser un riesgo. ¿Qué tal si la reforma no pasa en los estados? Bueno, pues ya valió. ¿Qué tal si la Cámara de Diputados no la aprueba? Bueno, también ya valió. ¿Qué tal si no se hacen las reglas de operación con la velocidad que tienen que hacerse? Mejor vamos a hacer cautos y esperar a que todo esto se formalice bien, publican las reglas de operación, quién va a producir, quién va a comprar, cómo se va a distribuir y esas cosas. Entonces, en ese momento ya estoy seguro, pongo mi invernadero de marihuana. Pero además tengo que valorar los riesgos que tiene producir marihuana. No sé, voy a tener que poner ahí unos vigilantes de tiempo completo porque si no llega alguien y me la roba y ya valió, ¿verdad? Los consumidores pequeños es lo de menos. Vayan a llegar los grupos criminales y se lleven toda mi marihuana, me la roben toda y entonces sí me metí en un lío. Entonces, lo que tiene riesgo generalmente tiene precio más alto, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Voy a compartirles pantalla. Ahí, pues, sea como siempre las clases. Vamos a recordar este tema, ¿verdad? De cuáles son para dónde va la agricultura, cuáles son las tendencias de la agricultura, cuáles son los retos que enfrenta la agricultura, ¿verdad? Porque esto nos orienta. Conocer estos famosos retos o tres grandes desafíos que enfrenta la agricultura nos puede orientar en qué decisiones tomar de producción y nos puede orientar de para dónde vamos a caminar en el tiempo, en el mundo, ¿verdad? Miren, el primer gran desafío que enfrenta la producción agrícola, que ya se los he platicado en algún momento seguramente, pero es conveniente repasarlos nuevamente, es este desafío de abastecimiento suficiente de alimentos. En otras palabras, este reto o este desafío también se le conoce como acabar con el hambre. En el mundo hay mucha gente que tiene problemas de alimentación, muchísimos millones, cerca de 800 o 1.000 millones. Ahora con esta pandemia seguramente se ha incrementado el número de personas que tienen problemas para alimentarse en todo el mundo. Y no precisamente porque falta oferta de alimentos, porque afortunadamente la producción agrícola no se ha detenido. El problema es la demanda, el problema es que mucha gente se ha quedado sin ingresos y si no tienes ingresos, pues no puedes comprar. No se puede comprar si no tienes ingresos, ¿verdad? La población mundial está creciendo, sigue creciendo.
Y los datos más conservadores dicen que para 2025 vamos a ser 8.000 millones de habitantes. Yo creo que vamos a rebasar esta cifra. Ahorita ya somos 7.7. Y que para 2030, y que para 2050 posiblemente alcancemos 1.000. Este ritmo, yo veo que está creciendo la población. Sospecho que vamos a llegar a ser más. Pero bueno, esto quiere decir que la población está creciendo y toda esta población se tiene que alimentar. Toda la población se tiene que alimentar. Y hasta este momento, todos los alimentos se producen en alguna forma de agricultura, la forma que sea, a campo abierto, bajo cubierta, en edificios verticales, en azoteas, donde sea, pero ahí se están produciendo todos los alimentos, ¿verdad? Incluso vamos a pensar en la agricultura 4.0, en todas las variantes que pueden venir, se siguen produciendo en alguna forma de hacer agricultura. Por eso hago hincapié en esto. En la forma que ustedes quieran de hacer agricultura, ahí se van a estar produciendo los alimentos para abastecer a todas estas personas. Ahora se estima que esos 2.000 millones que crezca la población van a estar en países en desarrollo, países más pobres, en los países en vías de desarrollo, del nuestro para abajo, que aunque no lo sepamos, nuestro país pues es de los más bien posicionados, es la economía número 14, número 15. Es la economía número 15, o sea, de casi 200 países que hay en el mundo, estamos en el lugar número 15, quiere decir que no estamos nada mal, que para abajo de nosotros hay países realmente más fregados que nosotros. Simplemente, si nos asomamos aquí a Centroamérica, pues vamos a ver condiciones de pobreza más duras, mucho más duras que las que nosotros conocemos aquí en nuestro país, ¿verdad? Bien, pues según el informe de la ONU, ¿verdad? De acuerdo al problema de la inseguridad alimentaria, en 2015, ¿verdad? El hambre afectaba a 795 millones. Ahora, en estos últimos años, ha subido esta cifra un poquito. Esta tendencia que venía bajando, 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 en los últimos 2 años, hubo un regreso un poquito. A los países que más éxito tuvieron en el combate del hambre fueron China y la India. De las personas que dejaron de estar en esa condición, el 81% pertenecían a esos dos países. Es que eso quiere decir que tuvieron más éxito. Y está bien que esos dos tienen mucha población. Entre los dos, pues yo creo que suman la tercera parte de la población del mundo. Pero, bueno, abatieron más de esa tercera parte. Bueno, la mayoría de las personas que tienen hambre viven en Asia y en África. Viven en Asia y en África y en países en desarrollo, países pobres. Casi, fíjense, casi la mayoría de ellos, casi, no sé, porcentaje muy alto aquí están en esos países y solamente una pequeña cantidad están en países desarrollados, como Canadá, como Francia, como Alemania. También ahí hay personas que están sufriendo hambre, ¿no? Pero no tantos como acá, ¿verdad? Bueno, algo muy duro, muy drástico, muy fuerte es que cada día, hoy, en estos tiempos, cada día mueren 24.000 personas por causas atribuibles a la falta de alimentos. Bueno, y esto ha disminuido bastante, ¿verdad? Porque hace 10 años morían 35.000. Imagínense, y bueno, lo peor de todo esto, ¿verdad? Lo peor de todo es que el 75% son niños, niños menores de 5 años. Entonces está interrumpiendo la vida, está formando un niño con deficiencias y en los primeros 3 o 5 años se forma potencialmente el desarrollo de un individuo. Si en esos años no se alimenta bien, vamos a tener un adulto que van a salir después problemas. Problemas metabólicos, problemas de cualquier tipo de salud. O sea, su futuro no va a ser saludable como quisiéramos. Los primeros años tenemos que alimentar bien a los pequeños, a los que no les falte nada. Alimentarlos sanamente. O sea, no significa darles de tragar carbohidratos y grasas para que se pongan como un cerdito, ¿no? No. Alimentarlos bien para que ellos se formen bien, para que los órganos se formen bien, para que su cerebro se forme bien, para que sean personas con un potencial muy grande en el área que ellos decidan desarrollarse, deporte, ciencia, arte, bueno, quiere decir que en el lapso que dura esta clase, que va a durar 1 hora hoy, pues no se van a morir 1.000 personas por una causa atribuible a la falta de alimentos o desnutrición, ¿verdad? ¿Cuáles son los países con mayores niveles de hambre en el mundo? Bueno,
en números absolutos, ¿verdad? Millones de personas. La India, hace algunos años, este dato es como de hace 2 años, tenía 194 millones de personas con hambre. China tenía 133 millones con hambre. Pakistán tenía 41.4 millones con hambre. Etiopía tenía 31.6 y de América 5.7, por poner ejemplos de un país. Y este dato no se ve mucho, pero cuando lo vemos en números relativos, al lado derecho, bueno, hacia este lado, pues vemos que es más de la mitad de la población en Haití que sufre problemas de hambre, ¿verdad? Es un país con 12 millones de habitantes, bueno, con 11 millones de habitantes, el 53% de la población tiene problemas de hambre. País africano está en segundo lugar con 47.8%, otro país africano 47%, Corea del Norte con 41.6% y otro país africano con 41%. En África, al menos en África, están los países con mayor porcentaje de personas que están sufriendo hambre. Y estas cosas son reales, realmente son reales, están duras las cosas de alimentación. Por esa razón, producir alimentos pues, va a seguir siendo una buena decisión. Producir alimentos, en términos generales, pues, va a seguir siendo una apuesta correcta, ¿verdad? La gente va a seguir habiendo problemas bueno, va a seguir habiendo demandantes de comida, primero para solucionar esos problemas de hambre que estamos platicando aquí y después para la población que sigue creciendo, para la población que sigue creciendo. Miren, aquí está esta gráfica nos muestra cómo está creciendo la población en el mundo. Y vemos que los diferentes sectores en los que están agrupados aquí, países desarrollados, países en desarrollo, países menos adelantados, el mundo entero, en todos los casos, la tendencia es al crecimiento de la población. Aún la gráfica, la línea más plana tiene una ligera pendiente positiva. La línea más clara que son los países desarrollados, aún esa está creciendo la población. Pareciera que tiende a estancarse, pero si vemos dónde termina esta línea y dónde empieza, vemos que está por arriba, es pendiente positiva, está por arriba de esta línea, miren, de control, ¿verdad? Entonces, en todos los casos, en todos los escenarios, tenemos crecimiento de la población. Pero las tierras agrícolas ya no están creciendo, o no están creciendo al mismo ritmo que la población crece. Por esa razón, entonces, bueno, miren, tenemos que buscar alternativas tecnológicas de cómo producir los alimentos. Tenemos que buscar alternativas más eficientes, de tal manera que en la misma tierra, en la misma superficie cultivada, tengamos más rendimientos para poder alimentar a aquella población que está creciendo, que crece a un ritmo más acelerado que la incorporación de nuevas tierras agrícolas a la producción de alimentos. Bueno, no obstante que hubo un periodo en el que habíamos hablado de que hace algunos años ya nomás quedaban 795 millones, algunos años después. El hambre está aumentando en los últimos 3 años, volviendo a los niveles de hace una década. El proceso envía una señal clara que hay que hacer más y de forma más urgente y se pretende lograr el objetivo de desarrollo sostenible para el 2030 de alcanzar hambre cero. Este reto de acabar con el hambre está muy aparejado con el siguiente reto desafío que vamos a contar aquí, que es acabar con la pobreza. Porque si ustedes me preguntan dónde está la causa de esta hambre, ¿por qué la gente no puede comer? Pues porque no hay dinero para comprar comida, ¿verdad? No obstante que a lo mejor en algún momento hay producción, pero si no tiene ingresos esta población, pues ¿cómo come? Como ahorita está pasando en México. Hay personas que se quedaron sin empleo y no tienen para comprar comida. Aunque el supermercado esté lleno de alimentos, no se va a comprar. No se va a comprar. Entonces, para alcanzar hambre cero, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, pues sí se requiere prepararnos para producir más cada día porque la población está creciendo, como hemos comentado. Pero también significa atender otro problema más grave todavía, que es la distribución del ingreso, que es que las personas tengan ingresos suficientes para poder vivir plenamente. Bueno, la situación está empeorando en América del Sur y en la mayoría de las regiones de África, mientras que la tendencia decreciente de la juventud que caracterizaba a Asia parece estarse deteniendo poco a poco. El informe anual de la ONU señala que la variabilidad climática, fíjense que los problemas que afectan los patrones de lluvia y las temporadas agrícolas y los fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones están afectando la disponibilidad de alimentos en el mundo. Claro que la están afectando.
Apenas hace unas semanas estuvo el problema de lluvias muy fuertes en el sureste. Tabasco se volvió a inundar, la península de Yucatán, Chiapas, Campeche tuvo lluvias muy fuertes que afectaron la cosecha de algunos productos. Y luego eso se contrasta porque las lluvias llegan tarde o en muchas regiones del país no llovió suficiente. Eso es efecto del cambio climático y eso va a afectar la disponibilidad de alimentos. Por eso sí tenemos que hacerle frente y pensar claramente. Por otro lado, o sea, tienes que tomar varias medidas. Una es resolver el problema que hemos comentado, perdón, que la gente pueda comprar alimentos, pero otro es garantizar la producción de alimentos. Otro problema que hay que atender es que se produzcan alimentos, ¿verdad? A lo mejor nosotros no podemos resolver el problema de la distribución del ingreso porque no está en nuestras manos, pero sí podemos buscar soluciones técnicas para atender esto. Sí podemos encontrar soluciones para garantizar que los alimentos se sigan produciendo, aún en contra de las variables del clima que están cambiando, ¿verdad? Aún en contra de ellas, nosotros tenemos que hacer lo posible para que los alimentos continúen. Pues aquí hay una serie de datos que se los voy a dejar por ahí para que los vean, pero miren el número de personas que sufren hambre en el mundo, 17.821, tenemos contado, uno de cada 9 personas. En Asia son 515, en África 256, en América Latina y el Caribe son solamente 39. Fíjense nada más, a pesar de que en América Latina y el Caribe son poquitas, bueno, comparado con estos datos de África y Asia, está grave la situación. ¿Cómo estará por estos rumbos? ¿Cómo estará en África y en Asia si nosotros, con 39 millones que tenemos registrados en la ONU, en la FAO, tenemos tantos problemas? Bueno, pues acá debe ser más grandes todavía, con todos los ajustes que se tengan que hacer a las cifras. Niños menores de 5 años afectados por el retraso del crecimiento, por falta de alimentación, 150.8 millones. Niños menores afectados por emaciación, que es un problema que consiste en peso bajo para su estatura, 50.5. Niños menores de 5 años con sobrepeso, también es un problema de nutrición, 38. Porcentaje de mujeres en edad reproductiva afectadas por anemia, 32.8. Porcentaje de lactantes menores de 6 meses que fueron alimentados exclusivamente con leche materna, o sea, no tuvieron complementos, 40%, casi la mitad. Adultos que son obesos, fíjense nada más cuántos hay en el mundo, 672 millones de personas con obesidad mórbida, uno de cada 8 adultos. Si salimos a la calle en México, vamos a ver que el problema todavía es más grave. ¿Cómo resolver el problema de falta de alimentación? Bueno, los sociólogos dicen que es un problema de distribución. Otras personas dicen que hay que producir suficiente, ¿verdad? Hay que producir suficiente. Bueno, mientras estos discuten que es un problema de distribución, pero no saben cómo resolverlo, bueno, pues mejor hay que dedicarnos a producir más alimentos, al menos para que no haya el problema de que faltar, al menos para que no haya el problema de que faltar. El segundo gran desafío que enfrenta la agricultura, ¿sí? Fíjense entonces, todo esto nos debe servir como un marco de referencia, porque nosotros al hacer nuestro plan, bueno, decimos, bueno, primero, se necesitan alimentos en el mundo, perfecto. ¿Qué clase de alimentos? Bueno, es un poco lo digamos, ¿qué tipo de alimentos? Bueno, veremos cuáles, ¿verdad? Pero que hacen falta alimentos, hacen falta alimentos. Por lo tanto, la primera decisión de dedicarme a la producción de alimentos parece ser que es correcta. Todavía en el mundo hay muchas formas de comercializar frutas y hortalizas frescas. El mundo está ávido de que nosotros produzcamos frutas y hortalizas frescas y no las van a comprar. No las van a comprar porque todos los países que tienen más ingresos, los más pegados al Polo Norte, tienen problemas para producir hortalizas y frutas frescas. Los países desarrollados ya su población ya no quiere trabajar en la agricultura. Entonces, si nosotros tenemos esa oportunidad, pues podemos seguirlo así. Segundo gran desafío, entonces, que enfrenta la agricultura es el abatimiento de la pobreza. Bueno, ¿y por qué razón le digamos o le enjaretamos a la agricultura este asunto? Pues porque el 70% de los pobres están en el medio rural. 70% de los pobres tienen alguna relación con la producción agropecuaria y forestal. Por esa razón, la agricultura tiene ese gran reto, ese gran desafío. La mayor cantidad de los pequeños productores en zonas rurales tienen la mayor cantidad de sus ingresos provenientes de otras fuentes que no son la agricultura. Y no alcanzan para vivir plenamente, ¿verdad? De ese 70% del que estamos hablando, la mayoría obtiene alguna o parte de sus ingresos de las actividades agrarias. La pequeña, a veces muy pequeñas cantidades.
Cuando estudiamos el porcentaje de ingresos de todas las familias pequeñas o todos los agricultores pequeños de rural, observamos que a medida que las superficies son más pequeñas, el porcentaje de ingresos son también más pequeños y crecen el porcentaje de los ingresos de remesas, de venta de fuerza de trabajo, de cualquier otra actividad, ¿verdad? Bueno, ustedes ya estarán pensando que sí, se les pueden ofrecer alternativas a esos pequeños agricultores que tienen menos de 1 hectárea. Todos los de los que estoy hablando tienen menos de 5 hectáreas. El 70% de pobres tienen menos de 5 hectáreas. Y bueno, 5 hectáreas de temporal no son suficientes para ellos. Necesitamos hacer que esas 5 hectáreas tengan rendimientos suficientes para que ellos puedan tener un ingreso suficiente para poder sobrevivir todo el año. ¿Es posible? Ustedes ya están pensando que sí, porque si les dotamos de un invernadero de 1.200 metros cuadrados, van a generar un empleo permanente remunerado y van a generar ingresos suficientes para vivir una familia más o menos. Ahora decía, en la superficie restante les enseñamos a sembrar maíz con altos rendimientos, ¿verdad? Maíz con hiperdensidades, como actualmente está teniendo la tendencia, que me generan unas 20, 25 más por hectárea. Bueno, pues ya estoy hablando de bastante de producción, ¿verdad? A lo mejor si los dotamos de tecnología más moderna y todo lo que implica esa tecnología, es posible que podamos sacar estas cosas. Es muy posible. Entonces, estamos pensando también que sí, sí puede tener éxito. La venta de servicios, la venta de productos, echar a andar la producción de frutas y verduras frescas, el sector de población para que ellos se puedan. Entonces, piensen que todo lo que estamos comentando aquí pues, debe tener alguna relación con el objetivo. Entonces, hay millones de agricultores que viven en la pobreza y que están en el medio rural, ¿verdad? Fíjense, en 2012 había 896 millones de personas que subsistían con menos de $2. Subsistían con menos de $2. Ahora, bueno, en México, ¿qué pasa? Hay muchísima gente que está en condiciones peores que esa, porque si ustedes ven, hay familias de 5 elementos o de 6, que si estuvieran en esa situación de $1 por familia, pues ya tendrían como 120 pesos. Y el ingreso de verdad ya no estaría tan mal para las condiciones que tienen. Están en peores condiciones, están en peores condiciones muchas familias. Y lo más triste, pues que se estima que con esta pandemia se van a sumar 10 millones más de personas a esas condiciones de extrema pobreza. Fíjense, 2.200 millones de personas sobrevivían con menos de $3 al día en 2011, que es la línea de pobreza promedio de los países en desarrollo. En 2012, un poco más del 77.8% de las personas en situación de pobreza extrema vivían en Asia Meridional y África del Sur, ¿verdad? Otros 147 millones vivían en Asia Oriental y el Pacífico. Menos de 44 millones en América Latina y el Caribe. Fíjense nada más otra vez. Las condiciones más extremas y más duras de pobreza no están en América. No obstante que nosotros sabemos cómo está la cosa aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué ha pasado en México en los últimos años? Aquí tenemos una muestra que entre el 2010 y 2015 estuvo disminuyendo la pobreza. Más o menos esta es la tendencia. A pesar de que nosotros vemos que sigue habiendo problemas muy fuertes, si estas grafiquitas las continuáramos, si estas barras las continuáramos hasta 2020, quitándole este año de la pandemia, porque a lo mejor esto va a hacer que haya un rebote hacia arriba, sin duda va a haber un rebote, observaríamos que la tendencia de la pobreza se sigue acabando, no al ritmo que quisiéramos. Bueno, los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? La Agenda 2030, la ONU, a través de algunas de las organizaciones, ha hecho un plan, ese plan que se conocen como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, consta de 17 objetivos, tienen como fin acabar con la pobreza, la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático. Es decir, abordan los tres grandes retos que nosotros estamos comentando aquí. Y vean ustedes como el primero de estos objetivos es acabar con la pobreza. El segundo es el que hemos comentado también aquí. Los primeros dos objetivos de desarrollo sostenible, ODS conocidos, si ustedes oyen que hablan de ODS, se refieren a estos, son acabar con el hambre y la pobreza, ¿verdad? Esos dos. Y bueno, salud y bienestar, tenemos el siguiente, y aquí están los siguientes, educación de buena calidad. Y nosotros tratamos de poner estos 17 objetivos, los tres cajones que vamos a comentar aquí, ahí van a caber perfectamente. En acabar con la pobreza caben varios de esos, en acabar con el hambre
también caben varios de estos, y en combatir el cambio climático, que es el tercer gran reto y desafío que vamos a poner aquí, pues caben otros cuantos. Entonces, vean ustedes cómo esto es lo que nos debería de guiar también, lo que estoy comentando yo, ¿no? ¿Verdad? ¿Para dónde caminar? Bueno, pues vamos a caminar en esta dirección, vamos a producir alimentos, vamos a tratar de dar alternativas para que se acabe la pobreza en el campo, vamos a tratar de hacer cosas para que el cambio climático no se complique. Fíjense, aquí, por ejemplo, está uno de los objetivos que plantea este es el objetivo de desarrollo sostenible número 1, eliminar la pobreza, ¿no? Y aquí está como todas las consideraciones que se hacen en el documento original de la ONU. Erradicar la pobreza extrema para todas las personas, ¿no? Que es un sueño muy bonito, ¿verdad? Se considera pobreza extrema a las personas que viven con menos de $1 al día. Reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en pobreza en todas las dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Y Coneval define pobreza en diferentes magnitudes, pobreza de capacidades, pobreza alimentaria, pobreza, un montón de pobreza. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos y lograr en 2030 una amplia cobertura de las personas vulnerables, ¿no? Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos básicos, la propiedad de las tierras y otros bienes, ¿verdad? Todas estas medidas que se plantean ahí, pues van encaminadas a que la gente deje de ser pobre. Ojalá que se pudieran echar a andar. Aquí tenemos una imagen de pobreza, ¿verdad? Pues para algunos de nosotros son familiares, los conocemos bien. Lo bueno de esto, muchachos, es que cuando uno está en estas condiciones no se da cuenta que es pobre. Este niño no sabe que es pobre, tal vez su madre sí, pero este niño es feliz. El niño es feliz correteando por aquí, por los bosques, a lo mejor acá se encuentra un guamúchil, un mezquite, algún camote silvestre, y se lo come, lo disfruta. A lo mejor logra cazar algún pajarito y su mamá se lo va a asar aquí en su pequeña cocina que tiene. No sabemos, ¿verdad? Pero la pobreza, cuando uno crece de niño ahí, vive ahí, uno no se percata hasta que no tienes puntos de comparación. Como decía aquel viejito que una vez encontré en el Auditorio Esmeralda dando una plática a sus otros compañeros que están igual de viejitos, que eran egresados de una generación de hacía 50. Él decía, yo no sabía que era pobre hasta que llegué a Chapingo. Mi pueblo comía 2 veces al día, andaba descalzo, tenía una sola muda de ropa y cuando me la lavaba, pues me quedaba en puro calzón ahí en el sol correteando. Cuando llegué aquí vi que usaban zapatos, vi que comíamos 3 veces al día y hasta aquí me vine a dar cuenta de que yo era pobre. Pero era feliz, decía en mi pueblo, era feliz. Pues así es la vida. Él aquí continúa la historia, la definición del desarrollo, del objetivo número 1 de los del desarrollo sostenible, que es combatir la pobreza. Aquí sigue diciendo cosas bonitas. Y llegamos al tercer gran desafío que enfrenta la agricultura. Pues repito, en estos 3 grandes desafíos, que es producir alimentos suficientes, acabar con la pobreza y lograr 1 y 2 con sustentabilidad ambiental, es decir, prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente, proteger al medio ambiente, ahí caben los 17 objetivos de desarrollo. Podemos meterlos en esas 3 cajones de una manera. ¿Qué significa este gran desafío, el tercero? Bueno, tenemos que hacer prácticas agrícolas, tenemos que producir en prácticas y en condiciones de respeto al medio ambiente, proteger al medio ambiente, no afectar el medio ambiente. Y esto es importante en estas ondas del marketing y de la comercialización de productos, porque actualmente en muchos lugares donde se pueden vender los productos ya están pidiendo certificaciones medioambientales. Que hayamos hecho nuestra actividad o nuestra producción con prácticas amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Con responsabilidad con el medio ambiente. E incluso en algunas partes ya nos piden un concepto un poco más, todavía más, que es responsabilidad social. Y responsabilidad social significa que además de proteger al medio ambiente en tu producción, hayas procurado beneficiar a algún grupo vulnerable, algún grupo étnico, algún grupo en extrema pobreza, algún grupo marginado. En algunos lugares te piden hasta eso. Yo te voy a comprar tus plátanos y estuviste protegiendo te voy a comprar tus cafés y fue un café que está protegiendo el medio ambiente en su producción y también algún grupo vulnerable, marginado, ¿verdad? Bien, ¿por qué a la agricultura? Bueno, nosotros gestionamos muchos recursos naturales. Gestionamos el suelo, gestionamos el agua, gestionamos los bosques, gestionamos mucho del
de la biodiversidad que existe en los ecosistemas. La agricultura, ustedes conocen bien, este número es muy conservador, al menos utiliza el 70% del agua dulce en el mundo en la producción, ¿verdad? Al menos la aplicamos para eso. Por lo tanto, pues tenemos la responsabilidad de proteger ese recurso natural que es el agua. Tenemos la responsabilidad de proteger el suelo, tenemos la responsabilidad de proteger los bosques porque nos corresponden cuando hablamos en el amplio sentido de lo que significa agricultura, que es el manejo de todos los ecosistemas naturales e incluso incluidos la flora y la fauna, ¿verdad? Entonces, por esa razón, tenemos esa responsabilidad de la protección. Hay datos, hay estadísticas de que un porcentaje muy alto de emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero se generan en la agricultura. En particular, el metano, ¿verdad? Los sistemas bovinos de carne y leche, los animales, las vacas, los toros, generan una gran cantidad de metano. Si el metano es uno de los gases de efecto invernadero más potentes, propicia más calentamiento. Hay estudios que señalan que un solo buey, una sola vaca, produce hasta 300 litros de metano al día. Todos los zootecnistas en el mundo están estudiando si pudieran colectar ese metano. Imagínense, si pudiéramos colectar ese metano, tendríamos una fuente de energía maravillosa. Pero una fuente maravillosa y evitaríamos que se fueran a la atmósfera a hacer la capa de efecto invernadero. Están trabajando en si se puede colectar unos agujeros ahí en el rumen a los animales, o bien también están trabajando en darles dietas que disminuyan la generación de metano, ¿verdad? Bueno, tenemos una responsabilidad muy grande en la agricultura. Si hablamos de las emisiones, de la aplicación de pesticidas y de todas las prácticas que implica la generación de basura, de plásticos, de desechos, de contaminación del agua, vamos y lavamos nuestra mochila espesor al río y ahí tiramos residuos de productos tóxicos y acabamos con los animalitos que viven en el río y contaminamos el agua y estas personas se andan vendando aguas abajo, los bueyes que andan pastoreando por ahí se pueden morir, en fin. Tenemos una responsabilidad muy grande en el abatimiento de los gases de efecto invernadero y del deterioro en el medio ambiente en general. Por esa razón es una tendencia importante. Bueno, estas tres tendencias que hemos platicado nos deben de guiar, o estos tres retos y desafíos que enfrenta la agricultura nos deben de guiar, nos deben orientar en el qué hacer, qué voy a hacer. Ok, ya me pongo en el escenario, tengo frente de mí un capital grande, me contrata un señor, dice, mira, tengo 100 millones, tú dime, yo quiero que hagas negocios en la agricultura, dime qué vamos a hacer, ¿verdad? Ah, bueno, yo ya tengo idea, yo ya sé que se están vendiendo, y comida se va a seguir vendiendo en el mundo. Yo también tengo idea de que si puedo echar a andar algún proyecto que haga producir y dé ingresos a los pobres, también voy a tener éxito. Y sé también que la tendencia en el mundo es la protección del medio ambiente. Entonces, más o menos tengo una idea por dónde, más o menos tengo una idea por dónde para poder tener éxito en el tiempo y que mis productos me compren en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en países desarrollados, ¿verdad? Muy bien, bueno, ¿por qué decimos que este reto es real? Bueno, miren, aquí tenemos esta gráfica. Esta gráfica nos muestra la variación de la temperatura global en 130 años, desde 1870 hasta 2010. Pero si continuáramos esta gráfica hasta los últimos 10 años que faltan aquí, sigue para acá para arriba, sigue para acá, sigue para acá, sigue para acá, sigue creciendo. El calentamiento global es una realidad. Nos guste o no, queramos creer o no queramos creer, es una realidad, ¿verdad? A través de esa gráfica existen muchas cosas, ¿verdad? Atrás de esa gráfica, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que propician el calentamiento. Emisiones en la industria, en la vida cotidiana de los automóviles, en la agricultura, en la ganadería, todas las actividades económicas que el hombre realiza generan emisiones. También generan residuos sólidos, que también son parte del valor. Existe la deforestación hace que el calentamiento aumente. ¿Sí? Existe la generación de basuras, el deterioro de los cuerpos de agua,
todo lo que ustedes vean ustedes que implica deterioro de los recursos naturales está y que hagamos prácticas ambientales. Es una realidad que ya llegó y está aquí, ¿verdad? Llegó para quedarse. El uso de energías amigables con el medio ambiente es una tendencia irreversible y que se tiene que imponer en el mundo. No obstante que López Obrador y Trump estén en contra de las energías amigables con el medio ambiente, la realidad no se va a quitar, ¿verdad? La realidad es inobjetable y esa es una tendencia fuerte que hay en el mundo. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta ambientales el mundo? Bueno, la sobrepoblación de la tierra. ¿Por qué las poblaciones son un problema ambiental? Pues porque generamos mucha basura, porque generamos muchos gases de efecto invernadero y porque consumimos muchos recursos naturales. Nos agotamos los bosques, nos agotamos la biodiversidad, nos agotamos todo y generamos mucha basura, ¿verdad? El siguiente problema ambiental fuerte es el cambio climático, en particular las emisiones, las fuertes. Y nada más por hablar del CO2, solo por hablar del CO2, ha ido en incremento las partes por millón que tiene el aire muy corriente, ¿verdad? De 100 años para acá creció en 100 partes y el último reporte de hace unos meses señalaba que andábamos en las 420 partes por millón de CO2, ¿verdad? Bueno, se estima que cada año al menos sube 2 años la concentración de CO2 en la atmósfera. Y esto podría verse como una ventaja. Seguramente ustedes dirán, oiga, pues es una ventaja, nosotros estamos tratando de inyectar CO2 a los invernaderos. Pues por ese lado está bien, pero por otro lado genera problemas muy fuertes de calentamiento global, ¿verdad? Pues el problema de calentamiento seguramente, si hacemos un balance en costo-beneficio, salimos perdiendo, porque todo el calentamiento, el cambio climático está haciendo que se haya una tendencia muy fuerte de desertificación en muchas zonas muy grandes del planeta. Todos los trastornos que ya hemos comentado, climáticos, sequías, inundaciones, precipitación intensa con falta de lluvia, temperaturas frías o calientes cuando no se esperan, todo eso tiene un costo mucho más elevado que tener un incremento sustancial de moléculas de CO2 que pueden ayudar a la fertilización de las plantas. Bueno, la pérdida de la biodiversidad es el tercer problema ambiental más severo que estamos enfrentando. Eso no tiene orden, se explica por sí solo, ¿no? Pero este que tiene que ver con nuestras prácticas, fíjense, los ciclos de fósforo, nitrógeno, por eso decíamos que el reto del mundo de cuidar el medio ambiente es vigente. Los ciclos del fósforo, nitrógeno que se originan en las prácticas agrícolas mal hechas, que mandamos al subsuelo muchas partes por millón de habitantes, mandamos a los ríos muchas toneladas de nitrógeno y de fósforo que fijamos de la atmósfera, en el caso del nitrógeno, y que los mandamos al mar, ¿verdad? Por esa razón se han presentado problemas fuertes en el mar de alteraciones de su acidez, alteraciones de su ecosistema y el fitoplancton. Y ahí tenemos el sargazo que está llegando al Caribe, que son plantas, algas gigantes alimentadas por estos flujos del fertilizante que hacemos hacia el mar. El quinto problema es el agua. Y de ese, bueno, ustedes conocen más que yo. Así que la acidificación del océano, que ya lo medio lo platicábamos, que fue muy fuerte, ¿verdad? La contaminación de suelo, agua y aire, que son problemas muy fuertes, ¿verdad? El desgaste de la capa de ozono, el exceso de pesca, crean ustedes que yo eso pensé que era un canto. Yo decía, tenemos tantos mares en el mundo que nos vamos a acabar los peces y que cuando ya no tengamos alimentos aquí en la superficie, pues nos vamos a la playa a comer peces. No es así. El ritmo de extracción de peces de pesca hecha con malas prácticas está haciendo que se extinga. Y el problema número 10, que es la deforestación. Es un problema. La deforestación tiene problemas muy severos, implicaciones muy fuertes. No permite la infiltración del agua, la falta de bosques. Los bosques son encargados de la fijación o captura de CO2. Mucho CO2 capturan. Todas las plantas capturan mucho CO2. Entonces, entre más plantas tengamos en la tierra, más rápido agotaremos estas partes por millón que se están acabando, ¿verdad? Se están implementando, perdón. También contribuyen al equilibrio térmico. Más bosques significan más equilibrio, menos bosques, más extremos. Es con la variación, sí, la oscilación térmica en el desierto y la oscilación térmica en un bosque,
son completamente diferentes. En el bosque hay más estabilidad que en el desierto, bajan mucho en las noches y suben mucho en el día. Los árboles y las cubiertas vegetales tienen un papel muy importante en la estabilidad térmica, que comen mucho CO2, generan oxígeno, que es vital para la vida, ¿verdad? Capturan agua, hacen que la infiltración en el agua sea más correcta y bueno, sin embargo, pues estamos viendo que se están extinguiendo los bosques cada día, se anuncian que miles de hectáreas que fueron taladas y fueron desaparecidas y eso lo tenemos que detener. Eso lo tenemos que detener porque estamos en forma acelerada caminando hacia la extinción del planeta, hacia el agotamiento de las condiciones que hacen posible que haya vida de verdad. Así seremos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que en países pobres como los nuestros no tenemos espacio mental para pensar en eso. Estamos preocupados por la supervivencia del día. Estamos preocupados por qué voy a comer hoy, qué voy a comer mañana, qué voy a comer mañana. Hoy ya la libré, pero mañana qué voy a hacer, qué voy a andar pensando. Los venados. Imagínense que voy a una comunidad pobre y les digo, señores, el venado es tan importante que tenemos que cuidarlo porque está en peligro de extinción. ¿Ustedes creen que me va a escuchar si tiene hambre? Nada, nada es que me voy a ir. Terminando la plática, pues me decía, este güey está loco, no sé qué, fumaría. Y va a agarrar su escopeta y se va a ir a buscar un venado porque sus hijos tienen hambre. Punto así de simple. ¿Cuál es la forma correcta de proteger la biodiversidad? ¿Cuál es la forma correcta de buscar la sostenibilidad ambiental? Pues es acabar con la pobreza y con el hambre. Es acabar con la pobreza. Si yo les proveo de empleos bien remunerados a esa comunidad misma que platicaba hace un momento, ¿no? Que hace un año yo les di trabajo y ya tienen un buen trabajo, tienen buenos ingresos y ahora llego con mi plática así de los venados. Ahora sí me van a escuchar. Señores, miren, los venados son muy importantes, se nos están acabando. Tenemos que organizarnos para que hagamos la casa nada más en esta temporada, cuando la época del padre ya pasó, bla, 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 y solamente vamos a poder cazar venados machos, porque las hembras, bla, 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 todo eso. Como ellos no van a tener hambre en ese momento, tal vez me escuchen. Y como además ya los mandé a la escuela, después de 10 o 15 años, me van a escuchar más todavía. Ya fueron a la escuela, ya están educados, ya tienen satisfechas todas sus necesidades materiales, van a oír, van a dejar de acabarlos con los armadillos y solamente van a cazar lo necesario. Estudios técnicos que señalen para no tener sobrepoblaciones de armadillos, solamente se permitirá que en este año se casen 200. Bueno, señores, nos tocan de a 2 a cada uno, aquí somos 100 familias. Solamente podemos cazar nuestros 2 armadillos cada uno. Pues alguien le puede vender sus 2 armadillos al otro que le gustan mucho, en fin, pero organizados. Y así sí podemos cuidar el medio ambiente, pero mientras no acabemos con la pobreza, la gente está concentrada en sobrevivir, ¿verdad? Bien, eso es el último reto. Muchachos, pues hoy, hasta hoy, le voy a tener que dejar hasta aquí. Miren, la próxima continuamos con tendencias en la agricultura mundial. Pero les quiero pedir un favor. Les quiero pedir un gran favor. El próximo viernes tengo un congreso, jueves y viernes de 9 hasta 3 de la tarde. Les quería pedir si podemos adelantar la clase el lunes. El lunes, a la hora que ustedes puedan. Yo estoy disponible todo el día. Ustedes digan. Bueno, después de las 11, perdón. ¿A qué horas podemos vernos? ¿Podemos ver por la tarde, el lunes? Muchachos, no los oigo. ¿Ser a las 5 o a las 7? No sé qué opinan mis compañeros. Bueno, miren, ¿qué les parece si ustedes lo comentan ahí? Yo la voy a programar a las 5, si es a las 7 no hay problema, 5 o 7. Nada más sería por una vez el próximo viernes, ¿sí? Bueno, entonces la voy a programar a las 5 y ahí nos vemos. ¿Qué les parece? Si se presenta algún problema, pues me comunican y lo cambiamos. ¿Parece bien? Vale, pues. Que tengan buen fin de semana, disfruten la vida y cuídense mucho, muchachos. Adiós. Hasta luego, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias, profe.